7:12 de la mañana vamos a tomar la señal de cada cupé. Hoy el tema es, al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo y los laicos llamados a vivir la sinodalidad en la iglesia. Vamos a tomar el evangelio y también la homilía. Sexto día de hoy, escuchamos. Petei tupante, peipocaturupi, Oyapova, Opambae, Opavabe Penguará. Espíritu Santo, Oyecuaca, Petei, Teirupi, Opavabepe y Porajanguaisha. Ubupora reténico, Oicora Moyepe, Getamba Ewi, Peteinte. Upeixa Abei Cristo. Haupeixeite Abei Opavabe Ñande. Judío teran judío unva. Tembiguay tera tembiguay unva. Ñañemongarai Valcuella y Cojanguá Petei retéramo. Petei Espíritu Añorupi. Jaoñememba ñandeve, yay ujanwa, upeva, upe espíritu. Tupa ñandeyara ñee. Romo Eguazú debe ñandeyara. Cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Ten valor y espera.
Señor vendrá con poder e iluminará los ojos de sus servidores. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan frutos. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, queridos peregrinos que vienen de distintos rincones del país, movidos por la fe en Dios, para visitar a nuestra Madre Tupacika Acupé, Madre de Cristo nuestro Redentor. Vienen para honrarla en este novenario, porque cifran en su calor maternal sus esperanzas y sus anhelos. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo, afirma el apóstol San Pablo a la comunidad cristiana de Corintios. Es decir, donde actúa el Espíritu hay fe. Hay fe y se proclama que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo interviene en la iglesia y mueve los corazones. Mueve a las personas a abrirse al Padre y al Hijo. Esta proclama del apóstol es el encabezamiento de su discurso sobre la diversidad y unidad de los carismas en la comunidad eclesial. Pablo habla de actuaciones y ministerios diversos suscitados por el Espíritu, pero todos para provecho común de todos los fieles y que tienen como punto de convergencia, como factor de unidad al único Dios y Señor. Los dones y carismas espirituales no son algo privado para engrandecer o resaltar a una persona en particular. Están para el bien de la comunidad eclesial y para la humanidad. En consecuencia, nadie debe gloriarse de un carisma determinado, ni puede ser ocasión para complejos de autosuficiencia y de orgullo.
De este modo, el apóstol procura corregir las desviaciones de los cristianos de Corintos que se ufanaban de poseer ciertos y determinados carismas como el don de lenguas. Con el fin de instruir a los creyentes sobre el funcionamiento de la iglesia, Pablo recurre a la metáfora del cuerpo humano, el cual, teniendo muchos miembros, sin embargo actúa como una sola realidad. La iglesia en su pluralidad y diversidad es una sola cosa, es una sola, porque Cristo es el principio unificador de la comunidad. Él cohesiona a todos los cristianos en su cuerpo. Y como el bautismo recibido procede de un solo espíritu, el cuerpo eclesial es capaz de integrar a judíos y griegos, a esclavos y libres, sin acepción de personas. En el consistorio de cardenales, en noviembre de 2010, el Papa emérito Benedicto XVI nos recordaba que en la Iglesia nadie es patrón, sino que todos somos llamados, todos somos invitados, todos somos alcanzados y guiados por la gracia divina. El Espíritu, de este modo, elimina toda distinción, preeminencia o categorías especiales. Y el Papa Francisco nos propone para este tiempo la experiencia de la sinodalidad, en la que todos, pero especialmente los fieles laicos, están llamados a ser agentes principales de la misión de la Iglesia y de la evangelización. Recordando la pertenencia del pueblo a Dios, el antiguo salmista nos invita a reconocer siempre a Dios como nuestra luz y como nuestra salvación. Y eso debe llenarnos de júbilo y de alegría. ¿Por qué? Porque pertenecemos al pueblo de Dios, nación santa, pueblo elegido, nación sacerdotal. Las razones de esta cercanía, evidentemente, consisten en dos motivos cruciales: en la misericordia y en la lealtad de Dios. Una misericordia y lealtad que no son meras actitudes afectivas y pasajeras, sino que traspasan la barrera del tiempo y perduran de edad en edad. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, no hay que tener miedo de Dios. No hay que huir de Él buscando ídolos y falsas alternativas. Tenemos la seguridad de su amor y de su lealtad. Él es nuestra luz y nuestra salvación, nuestro refugio. Él nos promete la salvación. En su emotiva homilía, cuando asumió como obispo de Roma, Benedicto XVI decía: no tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. En el Evangelio, San Juan, para ejemplificar la unión de Cristo con sus discípulos, emplea la imagen agrícola de la vid y los sarmientos. Sabemos que desde antiguo la vid caracterizaba, junto con el olivo y la higuera, la vegetación de Palestina. La vid es el bien más precioso del campesino israelita. Debe dar fruto abundante, según la canción de la viña del amigo que nos presenta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor dedicado a mi viña, comienza diciendo el profeta. Del mismo modo que se espera que la vid produzca frutos, se espera que Israel, el pueblo de Dios, dé frutos de justicia por su fidelidad al Dios único y por la práctica de la ley. Jesús es la vid verdadera y el Padre es el viñador, afirma San Juan. Esta imagen del vínculo de la vid con el viñador representa metafóricamente al Padre,
y a Jesús, que es la vid, con sus discípulos, que son los sarmientos. Solo Jesús puede producir sarmientos fecundos. Cortar y limpiar o podar describen las actividades del Padre, del viñador, que condicionan la fecundidad de la planta que debe dar frutos cada vez más abundantes. Jesús asegura a los discípulos que han sido podados, injertados en la vid, aptos para dar fruto. Pero tampoco se trata de producir cualquier tipo de fruto. El fruto debe ser de calidad. En el cántico de la viña de Isaías, que sirve de antecedente a nuestro texto del Evangelio, el profeta se lamenta que los frutos de la viña Israel fueron agraces, es decir, frutos amargos, pese al cuidado y a la dedicación. El dueño esperaba uvas, pero obtuvo frutos agrios. Las uvas representan la justicia y la honradez. Los frutos amargos simbolizan la injusticia, la iniquidad y los alaridos. Es importante fijarnos, queridos hermanos y hermanas, que en el texto no se menciona una distinción entre los sarmientos. No hay un sarmiento más importante que otro. Lo importante es que los sarmientos estén podados y produzcan frutos abundantes y óptimos. Como el sarmiento permanece en la vid y da frutos, así el discípulo está llamado a permanecer en el Hijo. Es decir, llamado a adherirse fielmente para ser transformado por dentro. Como el sarmiento recibe la savia de la vid, el discípulo es beneficiario de la actividad del Hijo y se convierte en coautor del fruto. Por eso, en forma lapidaria, Jesús les dice: fuera de mí no podéis hacer nada. Se trata para el discípulo de acoger en sí la actividad de Jesús y de permitir de ese modo el amor expansivo por naturaleza y suscitar la vida. La figura de los sarmientos eliminados por el campesino recoge las amenazas dirigidas a la viña. Los sarmientos fuera de la vid no pueden subsistir, mueren necesariamente. El riesgo de no perseverar en la fe conduce por eso a la apostasía, pecado que deriva en la muerte espiritual. Los sarmientos rechazados por estériles se refieren con seguridad a los cristianos que habrían cedido a la presión contra el mensaje de salvación en Jesucristo. En consecuencia, se puede afirmar que un cristiano incoherente, en cuya conducta no se reflejan las enseñanzas de Jesús, es como un sarmiento estéril, como una rama seca separada de la vid, sin vida y sin horizonte. Queridos hermanos y hermanas, el tema propuesto para hoy lleva por título Los laicos llamados a vivir la sinodalidad en la Iglesia. El Papa Francisco, mediante el diálogo y la escucha como medios fundamentales, está llamando a todos los fieles a redescubrir su naturaleza profundamente sinodal, porque la sinodalidad está en las raíces de la Iglesia. ¿Pero qué significa sinodalidad? Significa caminar juntos mediante la escucha y el diálogo. Escucha y diálogo que nos permiten articular cambios de mentalidad y de estructuras que fortalezcan la evangelización. Se trata de escucharnos entre todos, en especial a los que están en las márgenes y en las periferias. Es la propuesta para llevar adelante a la Iglesia hacia el tercer milenio. Naturalmente se trata de un proyecto enorme, sin precedentes en la historia de la Iglesia, que implicará, ante todo, mucha humildad y que va a suponer la conversión personal y pastoral
de las iglesias particulares y de toda la Iglesia Católica. Este es el presupuesto planteado por el Santo Padre para que la misión sea fructífera. El proceso de escucha y de diálogo debe darse en un ambiente espiritual que favorezcan los fines de la sinodalidad. Por eso se exhorta que en cada diócesis, congregación, movimiento o grupos se arraigue esta espiritualidad mediante la meditación de las Sagradas Escrituras, la liturgia y la oración. La sinodalidad representa el camino a través del cual la Iglesia puede renovarse por la acción del Espíritu Santo, escuchando juntos lo que Dios tiene que decir a su pueblo. Aquí resuenan las palabras expresadas por Cristo resucitado mediante el autor del Apocalipsis, que repite 7 veces a las 7 cartas, exhortando: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sinodalidad es un estilo y una forma de ser con la cual la Iglesia vive su misión en el mundo. Sinodalidad no consiste solamente en la reunión de los obispos bajo la autoridad del Papa, sino la unión de todo el pueblo de Dios que debe discernir y tomar decisiones sobre los caminos a recorrer en la Iglesia. Afecta a todos los fieles, a todos los bautizados. Ya en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, se decía que la jerarquía y los fieles laicos están comprometidos en la misión salvífica de la Iglesia. Los laicos por propia vocación están llamados a la transformación del mundo, a ser portadores de los valores evangélicos en la sociedad y custodios del bien común. Sin embargo, en razón del bautismo y sobre todo en el contexto de la sinodalidad, más que nunca están llamados a participar activamente en la Iglesia, en distintos roles, en distintos servicios y ministerios, porque forman parte de lo que Pedro y el Apocalipsis dicen: linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso, la participación de los laicos en distintos niveles de la Iglesia es un deber y un derecho. Un obstáculo para la participación de los laicos en la vida de la Iglesia, como lo dice repetidas veces el Papa Francisco, es el clericalismo. El clericalismo es un mal, es una ideología, un desvío de la propuesta cristiana de vida. ¿Pero qué es el clericalismo? Es una ideología por la cual los miembros del clero ejercen influjo en el ámbito político y en otros campos, y un excesivo protagonismo en la Iglesia, manteniéndose por encima de los laicos, a los cuales no dejan crecer. En este sentido, antes se decía, y sobre todo se escucha aún en la campaña en el interior, pa'i maje'i. Es decir, se concede a los miembros del clero una autoridad incuestionable. Por eso, queridos hermanos y hermanas, siempre es bueno recordar que el verdadero poder no es un poder de dominio, no es un poder de mando, sino que es un poder de servicio, de entrega y dedicación por los demás. Cristo dijo: yo no he venido para que ustedes me sirvan, yo vine para servirles a ustedes y dar mi vida como rescate por una multitud. En fin, queridos hermanos y hermanas, esta sinodalidad debe despertar nuestras esperanzas
esperanzas de hacer realidad el sueño de Cristo, que la iglesia sea un espacio de comunión, un espacio de participación y misión. Pedimos por eso a nuestra Madre, María Santísima, Virgen de Caacupé, que nos ayude, que interceda por nosotros ante su Hijo, para que en este tiempo de sinodalidad podamos configurarnos cada vez más y configurar a la comunidad eclesial, a su Hijo Jesucristo. Amén. Insistencia a su misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones afligidos, conceda la salvación a todos los que la necesitan. Sexto día del novenario de la Virgen Azul de Caacupé. Escuchábamos ahí la homilía que tiene que ver con los laicos llamados a vivir la sinodalidad en la iglesia, la explicación que hacía justamente el sacerdote, llamando siempre al servicio de principalmente los jóvenes. Una jornada más en el sexto día del novenario. Ya estamos a 3 de diciembre, ¿sí? Hay que mencionar que la serenata se realizará efectivamente en la noche del 7, esperando el 8 de diciembre. La misa de la 1 de la mañana, de las 3 de la mañana, no se va a realizar como tradicionalmente se hace, y ya todos esperarán directamente la misa central